Extrañamos los abrazos y tomar café en la cafetería. Comer en el talento y convivir con la iglesia. Jugar con los amigos. Emocionate. Deja que Dios te hable. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Somos iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Somos RBN. Yo soy RBN. Hola, ¿qué tal, amada iglesia? ¿Cómo están? Qué gusto verles, otra transmisión más en Iglesia en Línea, Iglesia Virtual. Sé que estás ahí en casita, descansando y listo, preparado para recibir la palabra que el Señor te quiere regalar esta mañana. Así que prepara tu corazón, prepara tu vida, llama a toda tu familia, a tus hijos, a todos que se preparen. Si pueden estar juntos, mucho mejor. Si pueden reunir, mucho mejor. Si pueden ponerlo ahí en tu televisión, mucho mejor, para que ustedes puedan disfrutar la palabra y el Señor hoy nos pueda hablar. Así que empieza a compartir este mensaje, empieza a compartir esta transmisión. Recuerda, somos iglesia, somos familia, yo soy RBN. Somos iglesia, somos familia, yo soy RBN. Empiézalo a compartir ahí, empieza a mandar saludos a la iglesia. Estamos bendecidos de poder ver la buena mano de Dios sobre nuestra casa. Dios ha sido bueno sobre las familias, Dios ha sido bueno con tus hijos, Dios ha sido bueno en todas las áreas en este tiempo. El Señor ha sido bueno, Él ha sido fiel y estamos agradecidos con el Señor por su bondad, por su fidelidad con nuestra amada congregación. De hecho, ha sido tan bueno que hemos podido alcanzar gente en este tiempo. Hemos procurado pastorearte en todas las áreas de los niños, en los jóvenes, en los matrimonios, a las mujeres, a los hombres. Hemos intentado de todo para que puedas estar conectado y recibir sobre todo ministración en la palabra de Dios. Hemos formado grupos de oración, tenemos cadenas de oración, gracias a Dios, tenemos intercesión todas las noches. Han sido tiempos en donde, aunque no hemos podido estar juntos, sí espiritualmente tú has podido recibir ahí en tu casa. Así que ahora prepárate para este domingo de bendición, prepárate para recibir palabra, prepárate para recibir en tu corazón. Recuerda que en Cristo somos más que vencedores y dale ahí compartir ahí esta transmisión, empieza ahí a compartirlo para que pueda llegar a muchos más. Así que estamos listos, estamos preparados. Levanta tus manos al cielo, bien alto, y di conmigo, Señor, vamos, decláralo. Señor, yo recibo tu palabra. Creo que tu palabra es una semilla poderosa en mi corazón. Declaro que tu palabra me da libertad. Tu palabra me bendice. Dilo ahí, tu palabra me transforma. Tu palabra me renueva. Tomo para mi vida, para mi familia y para mis generaciones todas las promesas y todas las bendiciones que hay en tu palabra. Me declaro más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que el Señor está con nosotros y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pon ahí en las redes sociales, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos también estado orando por todas sus peticiones. Aprovecha, si tienes peticiones de oración, súbelas. Hay un grupo que está anotando todo en cada reunión, está atento, está listo para anotar las peticiones y entonces estar orando, intercediendo por las peticiones de la iglesia. Hemos visto respuestas de Dios, no solo en el área de sanidad,
En el área laboral, Dios ha respondido en trabajos, Dios ha respondido en diferentes áreas, en diferentes necesidades. Hemos visto la respuesta de Dios y bueno, es a través de la oración que vemos la mano de Dios sobre nuestra casa. Así que seguimos orando por ti, seguimos orando por tus necesidades, seguimos orando por tu vida. Amén. Muy bien, así que estamos listos para recibir palabra. Pon ahí tu cuaderno, tu pluma para anotar. Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 21. Vamos rapidísimo. Acompáñenme, Juan, capítulo 21. Yo te quiero hablar acerca de una mente renovada, una mente que ha sido transformada cuando se destruyen fortalezas mentales. A veces cuando vienen situaciones de desesperanza, el Señor va a venir para volverte a empujar hacia su voluntad, para volverte a empujar hacia su propósito, porque Dios tiene un propósito para ti que se va a cumplir. Alguien diga amén. Tiene un propósito para tu casa, tiene un propósito para tu familia. He estado hablando acerca de una mente renovada, ¿lo recuerdas? Puede mirar, puede abrazar la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A veces las crisis pueden nublar la mente, los problemas, las circunstancias pueden nublar por un momento el pensamiento, pero viene Dios y restaura, y cuando Dios restaura te empuja hacia su voluntad. Eso es algo que tienes que aprender. Dios es un Dios que restaura. De hecho, nuestra iglesia tiene su misión y propósito, es restauración y vida a las naciones. Y vaya que si el Señor restaura vida, restaura corazones. A veces cuando pasamos procesos difíciles, cuando pasamos un proceso duro, viene su restauración para empujarte hacia su voluntad. El Señor siempre te va a restaurar. De hecho, cuando dice la Biblia, la historia del alfarero, que cuando un vaso se quiebra o se vuelve a romper, se rompe, el Señor lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer a su manera, como Él quiere. A veces el Señor permite que en nuestras vidas seamos rotos, seamos quebrantados, seamos quebrados, para volvernos a hacer. Alguien diga amén a eso. Pero cuando el Señor nos vuelve a hacer, nos hace a su manera. Quiere decir que nos hace más fuertes, que venimos más sólidos, que venimos renovados, porque cuando el Señor te vuelve a hacer, cuando las circunstancias, algún problema, alguna situación difícil te rompe de alguna manera, pasas por un proceso de crisis, el Señor te vuelve a hacer y te envía hacia su voluntad. Alguien diga amén a eso esta mañana, amada iglesia. Juan capítulo 21. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Y pasa de repente algo, amados. Acuérdense que este contexto de la historia bíblica es después de la resurrección de Jesús. Y bueno, había desánimo y desesperanza en los discípulos. Quizá nadie los puede juzgar, aunque el Señor les dio una promesa, ¿verdad? Y esto pasa, sigue pasando constantemente. El Señor da promesas, pero vienen los ataques, vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen las batallas, y de alguna manera viene la duda o la incertidumbre o la desesperanza. Y eso pasó a los discípulos, solo que el problema es que el que quiso regresar a su vida pasada fue un líder entre ellos era Simón, era Pedro. Y él fue el que soltó esto. Él pudo quizá tomar una actitud diferente. Él tuvo que decir: vamos a seguir creyendo, vamos a esperar la promesa, vamos a esperar lo que el Señor dijo. Y qué importante es el liderazgo, qué importante es la voz correcta, las voces de Dios. Escúchame bien, siempre escucha la voz correcta, la voz que venga de parte de Dios y que venga a través de su palabra. Cuando toda voz te empuja hacia la fe, tienes que abrazar esa voz. De hecho, es lo que hacemos en las transmisiones, en el discipulado, en toda la semana. Esta misma prédica esta mañana es una voz, solo soy una voz de parte del cielo que te está diciendo esta mañana: espera la promesa, va a llegar, no
no dejes de creer. Es el mismo Dios que antes lo hizo, el mismo Dios lo volverá a hacer en tu familia esta mañana, lo volverá a hacer con tus hijos esta mañana, lo volverá a hacer en tu negocio, lo volverá a hacer en tus finanzas, lo volverá a hacer. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, porque el Señor sigue obrando, el Señor sigue vigente. Alguien diga amén a eso esta mañana. El Señor sigue haciéndolo. Y qué importante es la voz correcta. Pedro se desanimó. Pedro olvidó una promesa que el Señor le soltó en su llamado, cuando Pedro lo llamó, porque esta historia es muy parecida a la historia donde Dios llama a Pedro y le muestra su propósito y le dice: ahora serás pescador de hombres. ¿Te recuerdas? Pasaron mucho tiempo de esa historia y esta historia se parece mucho, pero el contexto es diferente. Pedro ya había sido procesado. Pedro había experimentado la gloria de Dios, había experimentado el poder de Dios, había caminado con Jesús. Ya se le había soltado el propósito para su vida: serás pescador de hombre. Y Pedro estaba también en otra situación, porque él le había fallado a su maestro. Recuerden que Pedro lo negó 3 veces. Entonces Pedro estaba en una crisis, si le queremos llamar. Pedro se encontraba en un conflicto, pero gloria a Dios por su amor y misericordia, porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestra incredulidad, el Señor siempre te va a empujar hacia su voluntad, hacia el propósito que Él tiene para tu vida. ¿Alguien puede decir amén a esta mañana, a esta palabra? Dile al que está a tu lado: el Señor te va a empujar hacia su voluntad. Escribe ahí en Facebook, escribe ahí en las redes sociales: el Señor te va a empujar hacia su voluntad. Se va a cumplir su voluntad, se va a cumplir. Tú tienes que permitirlo. Si algo hizo bien Pedro, es que cuando se encontró con el Señor no fue apático. Hizo algo especial. Y mira lo que hizo Pedro. Pedro empezó mal, en una crisis, estaba desanimado, había fallado a su maestro. Y les dijo en el versículo 3, les dijo: voy a pescar. Y miren, Pedro tenía liderazgo. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y pasa algo que también tiene una enseñanza. Y dice que aquella noche no pescaron nada. Aquella noche no pescaron nada. Ahora, esto no es casualidad. Aquí hubo una intervención divina, estuvo la mano de Dios. Amén, amada iglesia. Había una intervención del cielo. De alguna manera el Señor los bloqueó la pesca, no porque no quisiera bendecirles, sino para recordarles su propósito. Ya eso no era su destino espiritual, eso no era la voluntad. No pescaron nada porque por algún momento ellos se olvidaron de una promesa, por algún momento ellos se olvidaron de su verdadero propósito. Y yo te digo algo: a veces cuando te desvías de la voluntad de Dios, no vas a pescar nada. Dile al que está a tu lado: el pastor te está hablando esta mañana. Cuando te desvías de su voluntad, no vas a pescar nada. Yo les decía en otro sermón que hacer la voluntad de Dios te va a dar plenitud. Plenitud. Y la plenitud no solamente es dinero. La plenitud es encontrar esa llenura y esa satisfacción de hacer la voluntad de Dios. Recuerda las palabras de Jesús cuando se encontró con la samaritana, esas palabras que le dijo a sus discípulos. Y él le dijo: mi verdadera comida es hacer la voluntad de mi Padre y que termine su obra. Y es ahí donde encontramos la plenitud. Y no pescaron nada. Y a veces cuando tú te quieres desviar de la voluntad de Dios, de lo que el Señor tiene para ti, no vas a pescar nada. No vas a pescar nada. Y algo más peligroso: no vas a pescar nada bueno si llegas a pescar algo. Porque todo lo que es fuera de la voluntad de Dios, todo lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios, nos va a traer dolor. Todo lo que hacemos lejos de lo que Dios tiene para nosotros, nos va a traer dolor. Por eso es tan importante que se nos pueda revelar esto, a estar en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, recordar las promesas que Dios nos dio, recordar las promesas que el Señor nos entregó, recordar lo que el Señor nos habló en el pasado, recordar esas palabras de fe, recordar lo que el Señor ya dijo. A Pedro se le olvidó. Y creo que a los discípulos peor se les olvidó. Y no pescaron nada. Aquella noche no
pescaron nada. Fue una lucha larga. Pensemos esa noche. Imagínense, Pedro olvida la promesa, le falla al Señor. Imagínense la frustración de Pedro. Pasaba 1 hora, pasaban 2 horas y no pescaban nada. Pasaban 3 horas y no pescaban nada. Qué tremendo ha de haber sido esa noche. Qué tremenda noche para él y para los discípulos. Qué frustración, qué desesperación habrán sentido esa noche. Y en los momentos de mayor frustración o mayor desesperación, viene el Señor, porque siempre hay un amanecer. Después de una noche oscura, siempre hay un amanecer en Cristo. Alguien diga amén. Yo te tengo buenas noticias. Todo es temporal. Esto va a pasar. Lo que estás viviendo va a pasar. Lo que estás pasando y aconteciendo en tu vida se va a ir, va a acabar. Las noches oscuras, esas temporadas difíciles, esos tiempos complicados, siempre tienen un amanecer en Cristo. Toda noche oscura tiene un amanecer en Cristo. Toda noche oscura tiene un amanecer en Dios. Porque cuando amanece, ¿quién creen que aparece? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien tiene que emocionarse esta mañana con este sermón. Aparece el Señor, aparece el Maestro, aparece Jesús. El Señor sabía lo que había en el corazón de ellos. Entendía la frustración, la tristeza, el desánimo, el dolor, la desesperanza, la duda que tenía Pedro y que tenían todos los demás. Dice el versículo 4, y cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les habla de una manera que a mí hasta hoy, yo digo, ¿cómo el Señor nos ama tanto? Abraza al que está a tu lado y dile, el Señor te ama tanto. Y que no les grita desde la playa, porque ellos estaban en una barca y había una distancia, y utiliza la palabra hijitos. Hijitos. Esto me encanta porque el Señor nos habla así y les dice hijitos, con amor, una expresión de paternidad, una expresión de consuelo, de ya llegué, aquí estoy, soy el Señor. No tengas más miedo, no tengas más temor, no tengas más incertidumbre. Soy Jesús, soy el Señor, soy el Padre de tu vida. Hijitos. Y les hace una pregunta que los iba a hacer reflexionar. ¿Tienen algo de comer? Y le respondieron, no. Versículo 6 les dice, echa la red a la derecha de la barca y vas a encontrar. Lo primero que nos enseña cuando Jesús aparece es que te vuelve a recordar quién te direcciona. Algo que tenemos que aprender esta mañana y recordar, amada iglesia, es que caminar hacia la voluntad de Dios se nos tiene que revelar, es que tenemos que ser direccionados por Dios. O sea, todos quieren la voluntad de Dios, pero no todos quieren ser direccionados. Ese es el problema. Todos quieren la voluntad de Dios, porque si yo te digo la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, todos van a decir yo la quiero. Pero el precio de caminar en la voluntad de Dios es dejarte direccionar hacia la voluntad de Dios. Y ese es el problema. Tener la humildad, tener la sencillez de corazón, doblegar la cerviz para dejarte guiar hacia la voluntad de Dios. Alguien diga amén esta mañana. El Señor les da una instrucción y dirección a sus discípulos. Qué diferente escena. Todo cambia aquí, porque cuando el Señor aparece Jesús, aparece su voz, aparece su dirección. Los discípulos obedecen y todo cambia. Y entonces empiezan a sacar una gran cantidad de peces. Y es así en nuestra vida, eso sigue vigente. Hay dos maneras de enfrentar las cosas, te lo he dicho muchas veces, hay dos maneras de enfrentar las situaciones, con Dios o sin Dios.
De alguna manera, en todo lo que hicieron desde que Pedro les dijo, vamos a pescar, todos habían olvidado al Señor, habían olvidado sus promesas, habían olvidado al Señor. Y ese es el problema de muchas personas, que si fallan o se equivocan, al lugar de acercarse más al Señor, se alejan. Y ese es un gran engaño del enemigo. ¿Alguien está conmigo? Esa es una gran mentira, que si fallan y se equivocan, se alejan. Y no, es todo lo contrario. Me acerco más, busco la restauración, busco el perdón, busco ayuda para llegar a un arrepentimiento genuino, no alejarme. Porque tu condición va a ser mucho peor. Porque si te alejas, entonces vas a abrir más puertas, va a llegar el enemigo, va a enviar más ataques, va a enviar más espíritus y tu condición va a empeorar. La gente no ha entendido eso. Por eso esto no se trata de mirar atrás, esto no se trata de alejarse. La verdadera revelación del poder restaurador es entender que aunque haya situaciones difíciles, no nos podemos alejar. Que si cometiste un error, si cometiste un pecado, no te puedes alejar. Alejarte no es la solución. Botar las cosas no es la solución. Mirar atrás no es la solución. Regresar a tus barcas no es la solución. Regresar a tu pasado no es la solución. Porque la Biblia habla muy fuerte de la gente que regresa a su pasado. Si el Señor te sacó del alcoholismo, de algo, y regresas a eso, la Biblia habla muy fuerte, y lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice que es como un perro que regresa a su propio vómito, que se vuelve a comer su propio vómito. Porque cuando el Señor te rescata para siempre. Alguien diga amén, por favor, a eso. El Señor pelea por ti. El Señor vuelve a creer. El Señor va en tu rescate. El Señor va por tu vida. Pero alejarte, mirar atrás, jamás será la solución. Jamás será la solución. Esta mañana, escriban ahí, en el nombre que es sobre todo nombre, amada iglesia, nada me alejará de la voluntad de Dios para mi vida. Escríbelo ahí. Nada me alejará de la voluntad de Dios para mi vida. Y aún está escrito en Romanos, nada te va a separar del amor de Dios. ¿Saben? Esta historia lo demuestra. Hay muchas historias, pero esta es una historia más que demuestra que nada podrá separarnos del amor de Dios. Se presenta el Señor y les habla con ternura a sus discípulos. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Ahora aviéntenlo al lado derecho. ¿Había algo especial? No, era la instrucción de Dios. Era la voz del Maestro. Era la dirección del Señor. No sé cuál sea tu situación, para quién sea esta prédica esta mañana, pero hoy te digo en el nombre que es sobre todo nombre, regresa a Cristo. Si alguien había pensado en mirar atrás, si alguien había pensado en que falló, en se equivocó y mirar atrás, hoy te digo, hay restauración para ti, hay perdón para ti, hay amor para ti, hay misericordia para ti. Alguien diga amén a esa palabra esta mañana. Regresa al Señor, regresa al Señor. Puedes decirle al que está en casa, regresa a Cristo. Puedes escribir en las redes sociales, regresa a Cristo. Y viene más, dile al que está a tu lado, esto se va a poner mucho mejor. Versículo 7, te voy a soltar otra revelación, otro bombazo ahí. Ojo acá, pon mucha atención. Juan 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Escúchame bien, no fue casualidad quien le reconoció, porque no le habían reconocido. No fue casualidad que quien le reconoció fuera Juan. De hecho aquí Juan se echa muchas porras, porque él escribió este libro y dice, él habla de su propia persona, a quien Jesús amaba. O sea, él está hablando de su propia persona y él sabía que el Señor lo amaba, pero Juan, no presumas tanto. Pero escúchalo, no había sido casualidad que Juan fuera el que lo reconoció.
Esto habla del poder de la intimidad. Esto habla de todos escucharon la misma voz, pero no todos reconocieron a Jesús. ¿Alguien está conmigo? Todos vivieron la misma escena. A todos se les hizo la misma pregunta, pero no todos reconocieron a Jesús. Solo Juan reconoció y dijo, es el Señor. ¿Por qué? Porque esa es la bendición de la intimidad, de ser íntimos, de la comunión con el Señor. A mucha gente se le va a parecer religioso tener comunión con el Señor. Pero esta historia demuestra que la gente que tiene comunión con el Señor tiene muchos más beneficios. Número uno, estás lleno de su presencia, estás lleno de su espíritu, estás fortalecido para decirle no a las tentaciones, decirle no al pecado, estás fortalecido en la fe para creer lo que otros no creen. La comunión tiene muchos beneficios. Cuesta, claro, cuesta. ¿Por qué? Porque la carne no quiere comunión, la carne no quiere comunión con el Señor, se resiste a la comunión. Pero cuando alguien tiene comunión, escucha su voz, es más clara. Puede oír lo que otros no oyen. ¿Alguien está conmigo? Puede ver lo que otros no ven. Puede escuchar lo que otros no escuchan. Y eso solo lo da la comunión con el Señor, la comunión con el Padre. El Señor te habla, te da revelación, te empuja hacia su voluntad. Uno sabe, uno siente cuando es Dios. A mí me pasa y yo sé cuando, y en mi vida sé que es Dios el que me está dando una instrucción, o es Dios el que me está direccionando a algo, o es Dios el que me está empujando a algo. Pero eso se logra a través de la comunión. Pedro era el íntimo, de los tres era el más íntimo, el que se recostaba en el pecho del maestro, el que dice de sí mismo que era quien Jesús amaba. Pero también hay otra acción de Pedro, porque Pedro se vuelve a poner la ropa y va y se echa al mar, porque mientras los otros se quedaron en la barca con sus peces, Pedro fue hacia Jesús. Y eso pasa con muchos. Muchos se quedan con los peces. Los peces en esta historia representan, los peces aquí eran una bendición, ¿verdad? Era bendición. Y mucha gente se queda con los peces, pero no quiere ir corriendo hacia el maestro. ¿Alguien está conmigo? Muchos prefieren los peces al lugar de ir con el maestro. Muchos se quedan con las bendiciones y se deleitan con las bendiciones y se ponen atención de las bendiciones y su esfuerzo está en las bendiciones y bendíceme, Señor, y dame, Señor, y te pido, Señor, y mucha gente vive así. Mucha gente, mucho de su esfuerzo está en lo que Dios le pueda dar, en los peces. Ellos estaban ocupados en la red y en los peces de esa noche. A Pedro no le importaron los peces. A Pedro le importó ir hacia Jesús. Y esto sigue vigente. Mucha gente, al lugar de ir hacia Jesús, está más interesada en los peces. ¿Y sabes qué? Los peces son parte de la obra de Dios. Las bendiciones son una parte. Pero aquellos que su pasión está en Jesús, que aman al Señor no por las bendiciones, sino por lo que Él es, por lo que ya hizo en la cruz, tienen paz. La gente que sigue al Señor por lo que le da, cuando no llega la respuesta, cuando no son las cosas como tú las querías, son la gente que se aleja, porque solamente siguen al Señor por sus bendiciones y lo que le dan, pero no por lo que es. Pero a los que se les revela que quién es Jesús, que lo aman porque es Jesús, porque ya lo hizo en la cruz, porque ya hizo la obra en la cruz del Calvario. Las bendiciones las abrazan, pero están ocupados en ir hacia el Maestro. Están ocupados en ir hacia Jesús. Esta mañana yo te digo que tu corazón no esté en los peces solamente, sino en ir hacia Jesús. Nuestra naturaleza
Quizás se va a ir hacia los peces, hacia Señor, bendíceme, auméntame el trabajo, bendice mi negocio, bendice el trabajo, Señor, mis finanzas. Y eso no está mal, no te estoy diciendo que está mal, pero esta historia me muestra que no es la prioridad, que los peces son una consecuencia de la intimidad. Las bendiciones son una consecuencia del favor de Dios y el bien de Dios. Pedro se arroja al mar y va hacia Jesús, y va hacia el Señor. Y dice el versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban, sino como 200 codos, cerca de 90 metros. Alguien diga amén a eso esta mañana. El versículo 9 habla, amados, dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompía. Y este tercer punto habla de cómo el Señor les prepara el desayuno. Yo les digo, le llamo el desayuno al amanecer. Les prepara el desayuno. Pescadito a las brasas. Qué rico. ¿Qué es el Señor? Y sabes, en cada amanecer hay un desayuno para ti y para mí. Tiene que ver con su provisión. Tiene que ver con su descanso. Tiene que ver con esa paz que solo Dios puede dar. Porque cuando uno llega después de una noche difícil, donde se pierde la esperanza, ¿recuerdan esa noche que te hablé? Donde había duda, incertidumbre, frustración porque no pescaron nada. Amanece y no solo está el Señor, sino el Señor viene y trae un desayuno para ti. El desayuno al amanecer de Dios. El desayuno al amanecer del Maestro. El desayuno al amanecer que trae descanso, que trae paz, que te saca una sonrisa. El desayuno que prepara el propio Dios hacia ti para mí. ¿Sabes? No hay nada más hermoso y nada más satisfactorio que es cuando nosotros contamos ese desayuno. Y eso se llama testimonio. Cuando tú hablas de lo que el Señor hizo y la gente cuenta testimonios, y pasé por esto y fue un momento difícil, pero el Señor sanó, el Señor restauró, el Señor me levantó, el Señor me protegió. Y esos son los desayunos de Dios, cuando tú das testimonio de que el Señor lo hace, que el Señor vuelve a llenar la red, que el Señor te vuelve a proveer, que el Señor lo vuelve a hacer. Son los desayunos de la mañana con Dios. Pero para poder dar un testimonio, para poder disfrutar un desayuno, a veces tenemos que pasar por las noches oscuras. Pero en Cristo, las noches oscuras no son para siempre. En Cristo las noches oscuras tienen fecha de caducidad. En Cristo las noches oscuras no son para siempre. Las noches oscuras tienen fecha de caducidad. Porque llega el amanecer, y en el amanecer está Jesús, y en el amanecer está su desayuno, y en el amanecer está su descanso, y está su victoria para ti y para mí. Alguien diga amén. Quiero que vayamos más abajo en el versículo 15, porque de repente el Señor se centra en Pedro. Se centra ahora en Pedro, la restauración de Pedro. ¿Se había terminado todo para Pedro? No. ¿El Señor se había enojado con Pedro? No. ¿El diablo había terminado con Pedro? Mucho menos. Pedro iba a cumplir su propósito en la tierra. Pedro iba a cumplir la voluntad de Dios para su vida. ¿Alguien está conmigo? Si el Señor dijo que iba a ser pescadores de hombres, iba a ser pescador de hombres. Si el Señor iba a usar a Pedro, iba a usar a Pedro. A pesar de su falla, a pesar de que lo negó,
a pesar de que su liderazgo lo ocupó para mal y se llevó a los demás discípulos a pescar otra vez, a pesar de que olvidó la promesa, el Señor iba a levantar a Pedro una vez más. Vaya conmigo al versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Entonces yo le hablo que ¿dónde es como falló Pedro? Con sus palabras. Él lo negó con sus palabras. Con sus propias palabras tenía que decir que lo amaba por sobre todas las cosas. ¿Me amas más que estos? Y el principio de esto es: ¿soy tu prioridad, Pedro? ¿Me amas más que tus peces? ¿Me amas por encima de tus títulos? ¿Me amas por encima de tu negocio? ¿Me amas por encima de ese trabajo? ¿Me amas por encima? Pedro, ¿me amas más que todo lo demás? ¿Me amas más que esto, Pedro? Porque era lo único que Pedro sabía hacer. Toda su vida había sido pescador, venía de una generación de pescadores. La bisabuela había sido pescador, el padre había sido pescador. O sea, era algo que Pedro sabía hacer. Y el principio es: ¿me amas más que todo esto, Pedro? ¿Me amas más que tus títulos? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más? ¿Soy la prioridad en tu vida? Quizá con la primera vez hubiera sido suficiente. Para Pedro habría sido suficiente, pero no para el Señor. ¿Por qué? Anótalo ahí. Porque el Señor lo estaba restaurando. ¿Alguien está conmigo? Ahora, no olvidemos todo lo que te compartí. El Señor lo fue llevando paso a paso. Toda restauración tiene un proceso de Dios. Le mostró su amor, le preparó su desayuno. Y ahora esto lo estaba confrontando a Pedro. Lo estaba preparando, lo estaba volviendo a probar, estaba volviendo a darle su aprobación para empujarlo hacia el apostolado de Pedro. Pedro tenía mucho que hacer en esta tierra, pero no podía ser enviado sin ser restaurado. ¿Alguien está conmigo? Yo les decía a los nuevos que atendemos en este tiempo que alguien que no es restaurado no recibe. Alguien que no es restaurado está contaminado. Alguien que no está restaurado, todo lo va a ver mal. Alguien que no está restaurado está herido. Alguien que no ha sido restaurado probablemente está endurecido. Alguien que no está restaurado probablemente esté amargado. Entonces una persona en esa condición ni va a querer oír, ni va a obedecer la voluntad de Dios. Era necesario ser restaurado. Yo no sé cuántos esta mañana necesitan una restauración en su vida. Te tengo buenas noticias. El Dios que restaura está aquí. Ahora tú tienes que permitirlo. ¿Qué hizo bien Pedro? Lo permitió. No empezó a hacer siempre ese Pedro alebrestado, ese Pedro impulsivo. Él respondió lo que tenía que responder. Y lo hizo bien. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Volví a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le decía, el Señor hacía una pregunta, Pedro respondía, y el Señor le decía: apacienta mis corderos. Lo vuelve a preguntar, le dice el Señor: pastorea mis ovejas. Y le dice por tercera vez, y aquí Pedro ya se entristece porque quizá él pensaba que el Señor no le creía, ¿no? Pero no, el Señor lo estaba restaurando, estaba en el proceso de restauración de Pedro. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y el Señor, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y entonces el Señor le vuelve a soltar una palabra más y le dice: apacienta mis ovejas. Esto es muy poderoso, porque el Señor, después de restaurarlo, le vuelve a empujar hacia la voluntad de Dios para Pedro. ¿Sabes, amado? La voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. La voluntad de Dios se va a cumplir en tus hijos, se va a cumplir en tu casa.
La voluntad de Dios se va a cumplir en tu familia. ¿Cuántos creen esta palabra? La voluntad de Dios se va a cumplir en la gente que amas. La voluntad de Dios se va a cumplir en tu hogar. La voluntad de Dios se va a cumplir si tienes un llamado, un ministerio. Se va a cumplir la voluntad de Dios. Yo te tengo buenas noticias esta mañana. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y a veces, aunque haya las noches oscuras, al final siempre está el Señor. Yo no sé, ha sido semanas difíciles, meses difíciles, pero tienes que hoy agarrar este mensaje, agarrar este sermón y decir, Señor, yo quiero caminar hacia tu voluntad. Anoten ahí, yo quiero tu voluntad. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Y escúchalo bien. Quizá muchos necesiten ser restaurados. Te tengo buenas noticias, ahí está el Señor. Y vamos a estar orando por ti, para que el Señor te restaure, si has pasado días difíciles, si ha habido momentos complicados, situaciones difíciles, el Señor restaura. El Señor restaura. ¿Sabes? Siempre seré un hombre restaurado. Cuando predico, yo le digo, Señor, gracias por tu restauración. El Señor restaura tu vida, restaura tu corazón, te restaura en todas las áreas. ¿Por qué? Porque una vida restaurada es empujada hacia su voluntad. ¿Alguien puede decir amén a esta mañana, a esa palabra? Levanta ahí tus manos, amada iglesia. Quiero hacer una oración por ti esta mañana. Yo puedo sentir la presencia del Señor. Yo no sé cuántos ahí en sus casas pueden sentir. Y yo siento que esta predicación es para muchos que necesitaban escucharla. Así que levanta tus manos, recibe, quita toda distracción y recibe esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a la iglesia, Señor, a todos los que escucharon este sermón esta mañana, a todas las familias de nuestra amada iglesia y a todos los que escuchan esta transmisión, Señor. Padre, que esta palabra penetre, Señor. Padre, aquellos que querían mirar atrás, si alguno había pensado en mirar atrás, si alguno se había alejado de ti, Señor, hoy regresan a tu voluntad, Señor. Padre, hoy regresan con lazos de amor, hoy regresan como Pedro, Señor. Padre, porque tú peleaste por Pedro, y así como peleaste por Pedro, peleas por nosotros, y así como peleaste por el Hijo pródigo, peleas por nosotros, Señor. Padre, hoy son levantados, Señor, hoy son levantados y empujados hacia tu voluntad, Señor. Cada vida, Señor, que está hoy recibiendo, cada hogar, cada familia, no habrá nada que los pueda desviar de tu voluntad, Señor. No mirarán atrás, no regresarán atrás, aunque estén pasando una noche oscura, está el amanecer, Señor, y en el amanecer estás tú, Señor, y está tu desayuno para ellos, Señor, está tu bien, tu favor, tu restauración para ellos, Señor. Oro, Señor, por la restauración de muchas vidas, que sean restauradas por ti, Señor. Que sean restauradas por tu palabra, que sean restauradas sobre todo por tu amor, Señor. Que haya restauración en corazones heridos, que haya restauración en corazones lastimados, que haya restauración, Señor, en corazones decepcionados, que haya restauración en corazones desanimados, Señor. Hoy son restaurados, Señor, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar júbilo al Rey en esta mañana, iglesia? Qué hermosa su presencia. Qué hermosa su presencia. Amén. Así que comparte, estamos terminando. Comparte esta transmisión para un amigo, para alguien que ande desanimado, que esté pasando por una crisis. Debe escuchar este sermón. Yo te bendigo, ya te extrañamos mucho. Estaremos ya en las próximas semanas dando indicaciones para nuestra amada iglesia, para lo que el Señor tiene especial. También en estas fechas estamos acercándonos a nuestro 10º aniversario. Por estas fechas cumplimos 10 años y vamos a hacer algo especial también. Cumplimos 10 años, RBN cumple 10 años. Alguien dé gloria a Dios ahí en Facebook. Estoy contento, muy contento, porque lo más importante es que Dios ha sido bueno y fiel y estamos bien. Y eso es lo más importante. Hay provisión, hay protección y está su mano de bien sobre nosotros. Y eso es lo más importante, amada iglesia. Así que gracias a Dios
esta semana va a ser especial. Vamos a estar hablando de 10 años, quizá recordando algunas historias, anécdotas, ¿verdad? Siempre hacíamos un pachangón. Bueno, ya habrá tiempo, ahora que estemos de regreso, para celebrar juntos y reunirnos una vez más. Pero gocémonos en el corazón, gocémonos en el Señor por 10 años de nuestra amada Iglesia Restauración y Vida de las Naciones. Amén. Así que, por favor, ahí comparte. Recuerda, somos iglesia, somos familia, yo soy RBN. Ahí escribe, somos iglesia, somos familia, yo soy RBN. Nos vemos al ratito a las 7 de la noche en nuestra conexión familiar. Estamos hablando de las bendiciones de Abraham. Se está poniendo buenísimo. Es hermoso reunirnos por Zoom. Para los que no puedan entrar a Zoom, recuerden que también lo transmitimos en Facebook, en vivo por Facebook. Así que les mando un abrazo, los queremos, los amamos, les mandamos abrazos virtuales. Dios me los bendiga. Nos vemos al ratito. Bendiciones.